Buenas tardes, mi nombre es Pablo Podestá, yo soy el director del Instituto del Derecho al Deporte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Les agradezco a todos ustedes el haberse interesado por nuestra charla. Nosotros venimos haciendo diversas charlas online a través de la gentileza de la Comisión de Institutos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y en esta oportunidad hemos vamos a desarrollar una temática que es una temática bastante controvertida, históricamente controvertida, que es la de agentes jugadores, que tiene diferentes nombres, managers, asesores, y, y que ha sido reglamentada, que ha sido criticada, que también pisa un poco la función de los propios abogados, eh, pero que para mi forma de ver y por la experiencia que tengo en el mundo del deporte, es una función muy importante, es un engranaje muy importante eh, al cual hay que cuidar y valorar, porque son casualmente los que intermedian entre los dirigentes, entre los clubes, son aquellos que forjan o determinan quizás el futuro, no solamente económico, sino deportivo de los jugadores, y es una función muy importante que tienen dentro del deporte. A veces se le echan muchas veces la culpa con respecto a algunas decisiones que los propios jugadores terminan eh, tomando, pero creo que es importante que se capaciten, que tengan experiencia, que tengan conocimientos, no solamente legales, sino de lo que es el camino deportivo que tiene que seguir cada uno de los jugadores. En esta oportunidad tenemos la satisfacción de contar con dos expertos en derecho deportivo. Uno es argentino, que es Ricardo Freganavia. Es conocido por la mayoría de ustedes porque es miembro del Instituto del Derecho del Deporte. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Deusto. Se especializa en Derecho Deportivo. Es el director de los cuadernos de Derecho Deportivo de la editorial Ad Hoc, que hace muchísimos años que vienen siendo editados. Es el presidente de la Asociación Latinoamericana del Derecho Deportivo y ha sido el coautor del proyecto de ley sobre derecho de formación deportiva en Argentina, que ha sido un hito con respecto a lo que son esos clubes del interior del país, que muchas veces habían forjado muchos jugadores y deportistas y que después no veían en sus arcas o en sus ingresos lo que ellos habían casualmente formado. Así que es una ley muy importante que está vigente y que se va aplicando un poco a contrapelo con la legislación que aplica o pretende aplicar la AFA y la FIFA. Y también tenemos el orgullo de tener a Rosalía Ortega, que es una abogada española, que desde el año 2005 es asesora legal de deportistas, agentes, jugadores, federaciones, clubes, ha tenido mucha actividad jurisdiccional, ordinaria, y también en el TAS, es experta en transacciones de jugadores, contratos, derecho de imagen, temas disciplinarios, amaño de jugadores, amaño de partidos, dopaje, y es la actual presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo y miembro de la Asociación Española del Derecho Deportivo. Obviamente es ponente en diferentes congresos y seminarios internacionales y es editora, autora y colaboradora de diversos manuales de derecho deportivo. La temática va a ser dada en conjunto, va a hablar en algún momento Ricardo, en algún momento Rosalía. Lo que sí, los que están acostumbrados a este método que implementamos nosotros, recuerden que todas las preguntas tienen que ser hechas a través del chat que tienen acá en el Zoom, y después que termine la exposición, yo les voy a ir haciendo las preguntas a cada uno de los disertantes. Bueno, creo que Ricardo, arranca vos. Sí. Un gusto y un placer para mí, Ricardo, Rosalía, tenerlos con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los miembros del instituto por la invitación y al colegio. Bueno, una cosita preliminar. Para los que quizás no tengan conocimiento, según mi criterio, las dos mejores bibliotecas que van a encontrar en YouTube con exposiciones, charlas de derecho deportivo, para mí, una es la del Colegio Público de Abogados de este instituto y otra la de ALADE,
para mi modo de ver, por cantidad de material. Entonces, nada, los invito al que le interese revisar estas dos videotecas, porque realmente son muy buenas de habla hispana, y creo que de otros idiomas tampoco van a encontrar así libremente ese material, ¿no? Así que nada, dentro del trabajo que hace el instituto, que ha hecho estos 2 años un trabajo enorme de difusión, de capacitación. Entonces, está ese material que es muy valioso. Bueno, hoy la idea es tomar un aspecto específico de la relación de los agentes intermediarios con sus clientes, que son los clubes y los jugadores. Acá obviamente es un tema que da para muchísimo, pero nos hemos limitado a el análisis del aspecto de aquellas personas que realizan este tipo de actividades de intermediación, de agencia en el deporte, pero que no están federativamente registrados. Entonces, ¿tienen derechos? ¿No tienen derechos? ¿Esos contratos son válidos? No. Bueno, ese punto específico es lo que hoy vamos a tratar de desarrollar, y no sé si encontraremos una respuesta concluyente. Sí que una orientación por dónde ir, sí, la hay. Después cada juez dirá lo que quiera, ¿no? Pero, digamos, desde un análisis jurídico más o menos riguroso y amplio, bueno, ya llegaremos a la respuesta. Para eso dividimos un poquito la jornada en primero un encuadre general de la normativa en tema de agentes, para ubicarnos en el tema, después una pequeña reflexión sobre cuál es la problemática, y después pasaremos cómo la respuesta que dio a este tema la jurisprudencia española y de otros países de Europa, luego la jurisprudencia argentina, y dentro de ese paquete de sujetos no registrados federativamente están los abogados, que tienen su propia problemática, es un subcapítulo dentro de ese marco. Y vamos a analizar qué pasa en España y qué pasa en Argentina. Y al final haremos unas breves conclusiones de todo este tema. Entonces, dijimos, arrancamos con un encuadre normativo. Lo primero que podemos analizar es, ¿resulta necesario reglamentar en forma específica la actividad de los intermediarios, los agentes, en el deporte? ¿Es necesario o alcanzaría con el Código Civil y Comercial, o el Código Civil de cada país, como fuera? Porque uno dice, ¿tiene especificidad? ¿O alcanzaría con el contrato de mandato, o locación de servicios, o el que fuera? Bueno, la realidad es que algunas federaciones internacionales entendieron que era necesario regular, pero vista cómo se estaba desarrollando este mercado. En los años 80, 90, sobre todo en el fútbol, había un auténtico caos en el tema de la representación, ¿no? Jugadores que tenían 3 o 4 contratos vigentes, había una negociación y aparecían los 3 intermediarios queriendo ser los titulares de la negociación. Bueno, era un verdadero caso. Entonces la FIFA dijo, bueno, vamos a organizar esto. Entonces, a partir de ahí es donde empieza la normativa específica de los agentes deportivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño tanteo de lo que hay. Ahí vamos a encontrar en algunos modelos, como casi el francés o el código local en California, el código civil en California, creemos que son los únicos que tienen regulado como ley ordinaria el tema de los agentes deportivos en forma específica. En Francia lo tiene dentro de la ley del deporte, el artículo creo que es el 227, ahí habla de la regulación de los agentes deportivos. Esto como ley nacional es una excepción, ¿no es cierto? Lo más difundido es que esta materia la regulen las propias federaciones. Federaciones en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. En el ámbito internacional hay 4 que, digamos, tienen una mayor regulación en esta problemática. Uno es, obviamente, el fútbol. El fútbol, recuerdan que empezó su primer reglamento, entró en vigor, si bien estaba redactado antes, pero entró en vigor en 1995. Tuvo una serie de modificaciones, permanentes modificaciones,
pero bajo el formato del agente, ¿no? El agente. Porque es un formato de contrato que en ese momento tenía recogida la mayoría de la normativa, o sea, por supuesto de la Unión Europea y de los países dentro de la Unión Europea. Suiza obviamente no era en ese momento miembro de la Unión Europea, pero tomó ese formato de la agencia, el contrato de agencia. En Argentina aparece recién como contrato nominado, como un contrato regulado en forma específica en el Código Civil y Comercial en el 2015, ¿no es cierto? Pero antes no existía ese contrato en forma digamos, específica como una regulación propia. Bien, toma el modelo de la agencia. Así funcionó con una serie de modificaciones, como todos sabemos, hasta el 2015. El 2015 hace una reforma nefasta que la propia FIFA en la actualidad reconoce que fue un error el modelo que eligió, que fue la de los intermediarios. Entonces dejó sin efecto el reglamento de agentes, solo mantuvo el reglamento de agentes de partidos, ¿no? Estamos hablando de nosotros ahora de agentes de clubes y jugadores. El reglamento queda, digamos, sin efecto y saca un reglamento de intermediarios, que lo regula básicamente, pero traslada esta obligación a las federaciones nacionales. La licencia de agente en sí mismo arrancó la FIFA, siendo quien la expedía. En un momento determinado dijo, no, mira, esto es un lío, vamos a decir a las federaciones nacionales que se encarguen ellos. Y creo que, no recuerdo si es el 2005, 2006, no me acuerdo qué año exactamente, le dijo, bueno, mira, hoy FIFA ya no emite más licencia de agentes, lo va a hacer cada federación. Así teníamos el agente licenciado por AFA, por la Real Federación Española de Fútbol, y así sucesivamente. Desaparece ese sistema y aparece el de intermediarios. Intermediarios dejó mal parado a todos los que realizan esta actividad. ¿Por qué? Porque los dejó con todas las obligaciones que tenían los agentes, pero sin los beneficios. Porque solo te permite registrarte, pero te sacaba el principal beneficio, que era la jurisdicción de FIFA. Entonces, hoy los intermediarios, si con suerte en tu federación nacional hay algún órgano que resuelve, en AFA está el órgano de resolución de litigios, y si no la justicia ordinaria. Ahora, como sabemos, en teoría, lo vienen anunciando desde hace un par de años la FIFA, en teoría, el mes que viene, a fines de octubre, se va a aprobar el nuevo reglamento de agentes. Vamos a volver al sistema de agentes, que no vamos a hablar de eso, porque no es el tema de hoy, pero sí que va a volver a ese sistema de licencia de agentes que aparentemente va a ser la FIFA la que lo va a expedir. Este es el formato FIFA. Vamos a encontrar otras federaciones que también reglamentan el tema de los agentes. Por ejemplo, la FIBA. En el básquet también tiene su propio reglamento, con una licencia de FIBA y luego con licencias locales de cada federación local. La Confederación Argentina de Básquet tiene su propio régimen de licencia de agentes. Otro deporte que tiene reglamentado el tema de agentes es el rugby. La World Rugby tiene su propio reglamento, pero no expiden ellos la licencia. Otra vez, lo delegan a las uniones locales. Entonces, pero sí le exigen que tengan determinados parámetros que se los pone la propia Unión Interna, la World Rugby, ¿no? Así que la licencia en rugby se la expide las federaciones locales. ¿Por qué hacemos todo este marco? Es para entender dónde estamos parados reglamentariamente, ¿no es cierto? Nosotros después vamos a hablar casi específicamente del fútbol. Dijimos, norma nacional, reglamentos federativos, los que dijimos recién internacionales. Y esos internacionales, como acabamos de mencionar, a su vez lo bajan e imponen esa exigencia en las federaciones nacionales que lo reglamenten a nivel local. Y después vamos a encontrar quién más regula el tema de agentes. Vamos a encontrar en algunos sindicatos de deportistas en Estados Unidos que son tan fuertes que ellos también regulan el tema de la agencia. Es una cuestión realmente muy interesante, porque uno piensa, ¿por qué el reglamento de agentes solo lo va a, digamos, valga la redundancia, reglamentar la Federación Internacional y no están los jugadores ahí representados? Porque recordemos que la gente va a trabajar o para un club o para un jugador. Entonces,
creemos que el jugador de FISPRO, en este caso, debería tener una participación también activa en la redacción del reglamento. Bueno, este es el enfoque jurídico. Ahora, vamos al aspecto práctico. ¿De qué estamos hablando en principio cuando estamos analizando estos sujetos, personas físicas normalmente, también pueden ser jurídicas, que realizan la actividad de intermediación o de agencia, pero no están registrados federativamente? Esto en general ocurre con, digamos, representantes, en algún punto, que tienen un poco volumen de trabajo. Una vez asesoran a 4 o 5 jugadores, a 6, y entrar en el esquema federativo es costoso, tiene una serie de dificultades que realmente no le vale la pena, digamos, entrar en el sistema, porque, digamos, es más lo que pierden que lo que ganan. Entonces, hay que prestar atención a ese fenómeno, porque está lleno de deportistas que tienen una representación de alguien que no es licenciado federativamente. Entonces, vamos a analizar cuál es la naturaleza jurídica de ese vínculo. Y por último, esa pequeña diferenciación entre agente, intermediario, representante, que parece que lo utilizan indistintamente, pero sabemos que jurídicamente son cosas distintas. El agente es aquel que tiene encomendada una tarea. Nosotros tenemos el artículo, vamos a leerlo, el 1479 del Código Civil y Comercial Argentino. Existe contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promueve negocios, por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones. Bien, este es el Código Civil y Comercial Argentino, pero nosotros sabemos que muchos de los temas a nivel internacional terminan aplicando el Código de Obligaciones suizo. Y el Código de Obligaciones suizo también recoge el contrato de agencia en el artículo 418, desde el inciso A hasta el inciso B corta. Digamos, hay que tenerlo presente el día de mañana, porque es una norma que nos pueden terminar aplicando cuando haya un conflicto internacional. Bien, ¿el intermediario se diferencia de algo de la gente? Sí, claro, el propio nombre lo dice. Uno tiene digamos, el encargo de gestionar negocios en nombre del, digamos, de quien lo esté empoderando para este tipo de actividad. El intermediario, por definición, es quien esté en el medio de las partes, es el que acerca a las partes. Así que hasta terminológicamente, este reglamento de intermediario de FIFA es errado, porque no es un intermediario lo que está regulando un contrato de agencia, un contrato o de representación. Así que bueno, este es el panorama jurídico, el panorama práctico, que lo que vamos a analizar no es un tema para las grandes representantes que tienen una empresa determinada, sino para muchos de nosotros que podemos ser el día de mañana representar por la confianza. En una localidad pequeña, un jugador que está empezando a despuntar puede tener un tío que tiene un comercio y que lo ve, bueno, se mueve bien en los negocios, y una de esas quiere que él lo represente. Y hoy, como estamos, en teoría, está prohibido por los reglamentos federativos. Entonces, ahí está el conflicto. Y, como les decíamos, un pequeño apéndice de ese conflicto es la situación de los abogados. Así que, efectuado el planteo, va Rosalía y arrancamos con la mirada de la jurisprudencia española, los criterios de cómo resolver ese conflicto. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a Pablo y al colegio por invitarme a esta charla tan interesante, que yo creo que hemos pensado muchas veces en hacerla, y al final, como es un tema un poco controvertido, incluso a mí muchas veces como abogada he dicho, oye, deberíamos hablar de este tema o no, porque muchas veces, lógicamente, cuando tienes casos en el lado contrario, pues muchas veces te puede perjudicar, ¿no? Pero yo creo que ya es hora un poco de hablar con honestidad, qué es lo que pasa con los agentes, si es de verdad necesario el registro y no, o no. Y yo, para empezar hablando de la parte de España, y de una manera muy clara y sin dar muchas vueltas, la realidad es que en España no es necesario
y por más que la profesión se diga que FIFA la liberalizó en 2015, en primer lugar yo creo que no es quien para liberalizar una profesión, tampoco es quien para regular una profesión. Incluso antes del 2015, o sea, las sentencias que hay que reconocen la obligación de pago de los honorarios a los agentes son infinitas. Otra cosa es lo que se decidió en 2015, que es dar un paso para atrás, no me meto en esto y cada federación que haga lo que quiera. Y efectivamente, pues en España hay 3 federaciones deportivas que tienen regulado lo que es un agente o qué es lo que tiene que hacer un agente y cuáles son las limitaciones que tiene el agente, como son la de fútbol, la de baloncesto y la de rugby, ¿no? Como estamos hablando del marco del fútbol, el reglamento que ahora mismo está dentro de la Federación de Fútbol es el reglamento de 2015, que bueno, pues tiene una serie de requisitos para poder adquirir la condición de representante. Al final, yo creo que explicándolo desde lo más simple, ¿no? Que es, oye, si yo fuera un jugador o un club, voy a hacer esta operación con un agente que tiene licencia o no tiene licencia. ¿Qué seguridad me da? ¿Qué me ofrece? ¿Por qué uno es mejor que otro? ¿Uno es más agente que otro? ¿Uno es más legal que otro? La diferencia es absolutamente ninguna. La única diferencia que hay de un agente que sea registrado, por lo menos estoy hablando ahora mismo en la Federación Española de Fútbol, es un señor que ha pagado una tasa que ni siquiera ahora mismo ya se pasa un examen, que fíjate que yo creo que además era una de las pocas garantías que te podía dar que estés trabajando con un agente que tenga una licencia, ¿no? Oye, por lo menos usted ha pasado un examen y un conocimiento mínimo de lo que es la normativa de esta federación, de la FIFA, lo que está pasando ahora mismo en Francia, ¿no? Que te hacen un examen de la normativa de la Federación de Francia, de la FIFA y hasta de derecho laboral, que es que me parece lo mínimo. Y además yo creo que no podemos perder nunca el norte, que un agente es un agente y un abogado es un abogado. Y son 2 cosas distintas, a menos que confluya la misma persona las 2 cosas. Otra de las cosas que yo creo que cuando un agente tiene un talento especial para negociar, para tener el teléfono directo de un presidente, es una cosa, y eso no significa, te puedo conseguir una oferta muy buena de trabajo, pero eso no significa que usted tenga ni idea de derecho, ni mucho menos del que debe conocer, que es el derecho del país a donde está llevando usted su jugador, ni su derecho laboral. Yo creo que esa es una de las grandes prudencias que tiene que tener un agente, incluso un abogado que está asesorando, y que creo que siempre es muy necesario confirmar con alguien que sea profesional en lo que hace en el país de destino a donde uno lleva al jugador, que eso es completamente aparte, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, para ser agente, ¿qué hace usted? Usted envía una solicitud, usted es entrevistado incluso por teléfono. Y si a la federación le parece bien, no sabemos bajo qué criterio, que usted puede ser representante, insisto, sin ningún tipo de examen, pues bueno, hará una declaración de que no tiene incompatibilidades, que no forma parte de la junta directiva de ningún club, paga las tasas y usted ya tiene una licencia. Eso es todo lo que te capacita o te hace ser un superagente, es decir, nada más que bueno, pasar una entrevista y pagar unas tasas, que ahora mismo están en torno a los 900 euros, lo cual supone un negocio bastante claro para cualquier federación que lo haga. Si uno es agente, dice, ¿me conviene o no me conviene? Yo creo que una de las cosas buenas que tiene, igual que si FIFA finalmente decide darle luz verde a este nuevo reglamento, es que bueno, pues dentro de la federación tenemos un comité que se llama Comité Jurisdiccional, que te permite resolver de forma gratuita. Imagínate que un jugador, un club no te paga, eres agente, has registrado tu contrato dentro de la federación, tienes una deuda y bueno, pues tienes la facilidad o el privilegio que vas a poder acudir a un comité, que insisto se llama el Comité Jurisdiccional, que es un órgano pseudoarbitral donde de manera gratuita y más o menos rápida se va a resolver tu controversia. ¿Es un tribunal? No es un tribunal, es un órgano que está formado por varios miembros elegidos a dedo por parte de la Federación Española de Fútbol. Yo creo que ese es el único privilegio que si uno quiere ser agente y registrarte en la federación, podrías tener. Yo, como abogada y asesora, pienso que tiene mucha más garantía acudir a un tribunal civil y a los jueces, y es lo que normalmente nosotros siempre hacemos y es nuestra costumbre. Entonces, hasta ahí yo creo que llega
una regulación que no podemos olvidar que es de una entidad que es absolutamente privada. Yo creo que arrojó muchísima luz hace ya muchos años, esto es una cuestión que ha sido analizada hasta por la Unión Europea, a propósito del reglamento de intermediarios de FIFA, y esta sentencia de Piau yo creo que es extensible al mundo entero, ¿no? O sea, es que hasta estaríamos limitando completamente el acceso a una profesión que es libre. Hay un tema de derecho de la competencia que es brutal, ¿no? O sea, ¿quiénes son ustedes para limitar el acceso a una profesión que existe en todos los partidos? Y si pensamos en los representantes de artistas, un representante y un jugador de tenis, es decir, ¿qué pasa? Que como ellos no tienen una federación, no pueden ejercer esta profesión, o ustedes sí, porque no es fútbol y precisamente en el fútbol tienen ustedes que ubicarse y cumplir las normas de una entidad que es privada. Yo creo que la Unión Europea lo explicó, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo explicó de maravilla, y es que ustedes no tienen atribuidas de ningún tipo y por ningún tipo de órgano público la regulación de esta profesión. Y esto es así, salvo las dos excepciones que yo creo que ha explicado de maravilla Ricardo, como es, por ejemplo, la de Francia, ¿no? Que efectivamente está regulada por una normativa que tiene carácter público. Y en España no es así, es una norma que es privada. Y yo creo que si cuando se fomenta el conflicto, yo creo que el conflicto viene fomentado, ¿no? Yo creo que directamente pues por el primer interesado, que es la Federación Española de Fútbol, que lógicamente tiene un negocio que es perfectamente legal, que es cobrar cada licencia anualmente, tanto a las personas físicas o a las agencias. Y yo creo que es un recurso que entiendo que allí también, Ricardo, es bastante utilizado, ¿no? Pues cuando uno no quiere pagar los honorarios que debe. Nosotros nos encontramos muchas veces que cuando estás planteando una demanda en un procedimiento civil, tanto a un jugador como a un club, bueno, pues lo primero que te encuentras es, no, es que usted no es agente de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues tampoco puso usted muchas pegas cuando firmó el contrato con nosotros, tampoco puso muchas pegas cuando le conseguimos una muy buena oferta, y tampoco puso muchas pegas cuando se benefició de nuestro trabajo. O sea, las excusas vienen ahora que es cuando tiene que pagar, ¿no? Y yo creo que si en algún momento existe de verdad ese gran debate, viene por ahí, ¿no? Simplemente por lo que nos encontramos muchas veces en los juzgados, y yo, con total honestidad, no conozco ninguna sentencia de toda la historia de los juzgados de España que no haya reconocido el trabajo o los honorarios a un agente que efectivamente ha hecho su trabajo y deba cobrar por ello. Y yo creo que esta es un poco la situación real, y hablándola clara de manera sencilla, no es necesario. Y aparte hay una corriente que yo creo que tiene que ver con los principios generales del derecho, y que es el principio de onerosidad del trabajo. Es decir, se presume hasta, los juzgados españoles lo presumen hasta cuando existe un trabajo hecho por los familiares, ¿no? Todo trabajo debe ser retribuido, y hay un principio general que es el enriquecimiento injusto. Y yo creo que esa es la máxima que siguen todos los tribunales, y bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Yo creo, Ricardo, que lo has dicho súper bien, el tema de los agentes da para hablar una semana con 3.000 aristas, y hay muchas cuestiones que son muy interesantes, como la duración de los contratos, como si un agente puede cobrar de un jugador y a la vez puede cobrar de un club, que yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre un agente y lo que es un intermediario. Esta cuestión también se ha visto mucho en los tribunales españoles y también está muy resuelto. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que lo resume de maravilla, ¿no? Un agente puede trabajar perfectamente en un mismo negocio para dos partes. Con mi jugador tengo un contrato de representación, de agencia, es un contrato que está calificado siempre por los tribunales como atípico, que puede acogerse cualquier tipo de naturaleza de mandato de representación. Es cierto que es atípico. Yo tengo un contrato con mi representado que me dice, oye, búscame un equipo. Y de pronto un equipo me encarga que le busque un jugador para esa posición. Entonces, directamente estoy trabajando con los dos. Ambos dos son trabajos que son compatibles y son legales. Y yo creo que la jurisprudencia de España lo tenemos muy resuelto. Son dos contratos de naturaleza distinta y compatible, y estoy haciendo dos trabajos que, aunque se confrontan dentro de una misma operación, son legítimos y compatibles. Y
sobre el tema de la especificidad del deporte, también que comentaba Ricardo, también el Tribunal Europeo el Tribunal de la Unión Europea también lo resolvió. Esto no tiene nada que ver con la especificidad del deporte y precisamente yo creo que lo explica muy bien, con que es una cuestión que no es una función que tiene delegada a función pública. Aquí en España las federaciones son entidades privadas que tienen funciones públicas delegadas, pero está muy marcado para qué son, que son para la disciplina deportiva y para cuestiones electorales. Y yo creo que esta es un poco la realidad de España, de la normativa que hay y de lo que vienen diciendo los tribunales al respecto, que es clarísimo y uno no tendría que tener ni media confusión ni media duda con esto. De hecho, nosotros hacemos operaciones en mercados de verano y de invierno con clubes de todas las categorías y nunca, jamás hemos tenido ni un problema ni una exigencia al respecto. Ahora, gracias. Gracias, Rosalía. Bueno, ahí tenemos la mirada española clarita, ¿no? Este tipo de vínculo es totalmente válido. Hay un reconocimiento judicial, parece que nunca fue puesto en duda por los jueces españoles. El caso argentino es un poco diferente. La mayoría de ustedes ya recordarán aquellas 3 sentencias básicas de los primeros años, una vez promulgado el reglamento de agentes de FIFA, Nanis con Canigia, Interplayers con Sosa y Global Food con Clemente Rodríguez. Fueron 3 sentencias que lo enfocaron de otra forma. Vamos a sintetizar. Pero primero, antes que ver qué dijo la jurisprudencia argentina, vamos a poner el foco, cuál es el problema. Porque el reglamento de FIFA limita la actividad de los agentes a contrato de trabajo, renovación de contratos y negociar transferencias. Nada más. Entonces, si yo tengo un contrato, no soy un agente licenciado y tengo contractualmente esas funciones, más representar al jugador en temas de derecho de imagen, en temas de patrocinio. Todo ese tema, obviamente no hay ningún problema, digamos, jurídico, porque no entra en el ámbito de lo que la FIFA pone la actividad de los agentes. ¿No es cierto? Esto para dejarlo claro. Y después, justamente lo que decía Rosalía, el tema es, el reglamento federativo podrá regular cuestiones a miembros que están dentro de su paraguas. Clubes, jugadores, técnicos, pero todo aquel que esté fuera no tiene posibilidad de nulificar los acuerdos que hagan con un tercero, un sujeto que está dentro de la organización federal. Entonces, si yo no estoy registrado federativamente, a mí, lo que diga la FIFA me da lo mismo, porque yo no estoy dentro de ese combo paraguas, cono de silencio que te pone el reglamento federativo. Lo digo esto porque después nos va a servir para las consecuencias, ¿no? Para entender que podemos buscar una fórmula intermedia. Volvemos a la jurisprudencia argentina. Estas primeras sentencias, ¿cuál era el criterio? Bueno, no, este contrato es nulo. ¿Por qué? Porque los jugadores en el convenio colectivo de trabajo se comprometen a respetar los reglamentos federativos de AFA y de FIFA. Obviamente le faltó aclarar a estos jueces y a las cámaras en apelación que lo que tienen que respetar son las normas vinculadas a la relación laboral. El día de mañana, temas no vinculados con eso, ¿qué tiene que ver con el convenio colectivo? Pero se agarraban de eso para decir, bueno, tienen que respetar todo lo que reglamente FIFA o AFA. Y dentro de ese paquete está el reglamento de agentes. Así que los jugadores están aceptando que tienen obligadamente que aceptar un agente. 2, lo asimiló a lo que son, por ejemplo, agentes de comercio, agentes de bolsa, agentes inmobiliarios, que son distintas, digamos, licencias que expiden organizaciones, la matrícula de abogados, la licencia de abogados, ¿no? Pero ¿quién expide eso? Lo expide órganos, quizás asociaciones civiles, pero que el Estado
delegó las funciones en estas corporaciones para que tengan el monopolio de emitir estas licencias. No es el caso, como decía Rosalía, de las federaciones. Las federaciones nadie le dio un poder jamás para que regulen ningún estamento estatal, ¿no? Estoy hablando. Nadie le dio esa competencia. Se lo gestionó ese poder. No le deriva de nadie. Entonces ahí está el problema. Las sentencias no discriminaron. Dijeron, es lo mismo que un agente de comercio. No es lo mismo, porque quien expide la licencia, su fundamento es otro. Y después dijeron que, bueno, obviamente que eran nulos estos contratos y por lo tanto no le corresponde a la comisión. Estas sentencias había una pequeña trampa, no podíamos sacar una conclusión absoluta, porque en ninguno de los tres casos los, en teoría, intermediarios habían hecho la gestión útil. En los tres casos eran casos que tenían contrato, estos mandatarios, con el deportista en cuestión, pero el deportista extinguía el vínculo antes del tiempo pactado, obviamente se regularían por el Código Civil, en aquel momento civil y ahora civil y comercial, lo extinguía anticipadamente y tenían una penalidad estos contratos. Por lo tanto, lo que venían a ejecutar era la penalidad. Mirá, me extinguió anticipadamente, vengo a reclamar el daño que me generó eso. Entonces, ahí había un matiz. Nunca acreditaron la labor útil en los tres casos. Una de las sentencias, la de Clemente Rodríguez, el juez deja caer, dice, bueno, esto es cierto, no le corresponde, es una actividad reglada, esta persona no cumple con eso, por lo tanto no puede ejercer esa actividad si no tiene la matrícula que lo habilita, pero, como decía Rosalía también, es cierto que el jugador, en caso que hubiera hecho la labor, hubiera tenido un enriquecimiento sin causa, porque hubiera tenido el beneficio de la gestión que hizo este intermediario no licenciado, y hubiera tenido un beneficio y no quiere pagar, ¿no es cierto? Entonces dejó abierta la posibilidad del enriquecimiento sin causa. Hay una sentencia que yo no sé por qué pasó casi desapercibida en el análisis de esta materia, que es una, anoté para no olvidar la fecha, es Agramunt contra Asociación Atlética Argentinos Juniors. Ahí el tema era que es una sentencia de la sala de la Cámara Comercial del 26 de noviembre del 2015. Esta sentencia tenía dos temas. El conflicto tenía dos temas. Agramunt era una persona que tenía un porcentaje de lo que conocemos como derechos económicos, beneficios económicos. Recuerden que la sentencia de Cámara es del 2015, así que los hechos ocurrieron años antes, que no había ninguna restricción federativa de ceder estos derechos. Entonces, una parte era sobre los beneficios económicos. Eso el Argentinos Juniors lo cumplió. Sin embargo, también era representante del jugador, y era un representante no licenciado. Entonces, Argentinos no le quería pagar justamente porque no tenía la licencia, y pedía la nulidad de ese convenio, por lo tanto, digamos que no tenía que pagar nada. Y voy a leer esta parte pertinente, ¿no?, de lo que dijo la sentencia, que me parece que acá cambió el criterio. Fíjense, dice: en cuanto a qué interesa para descartar la nulidad impetrada en la contestación de demanda, o sea, Argentino dijo nulo el contrato, no es un agente licenciado. Destacó el magistrado, está hablando la Cámara, que si bien los reglamentos federativos reservan a los agentes de futbolistas con licencia habilitante inscriptos la posibilidad de actuar en la transferencia de un jugador entre clubes, la licencia otorgada por la respectiva entidad federativa no es un requisito inexcusable para poder reclamar la retribución, y una limitación semejante debería derivar de la ley, tal como acontece con los corredores, según lo dispuesto del artículo 33 de la ley 20.266. Agregó además que quien se obliga mediante un contrato escrito a abonar a la otra parte una suma de dinero en concepto de comisión no puede eludir dicho pago alegando que su pretendido acreedor no se haya matriculado, porque se configura un supuesto de enriquecimiento sin causa en favor del club en desmedro de la gente. Así que esta sentencia es para tenerla muy en cuenta en el ámbito nacional, llega a la
lugar, al mismo punto que la jurisprudencia española, pero es una sentencia del 2015, medio ahí perdida. Las otras sentencias que hablamos eran todas anteriores. Así que aquí abrió una puerta de admitir este tipo de contratos, por supuesto válido, y por supuesto le corresponde a la gente percibir estas cantidades. Esto es básicamente lo que hay de la jurisprudencia argentina. Ahora vamos a ver un poquito la situación de los abogados y vos unas conclusiones. No sé si querés hablar o hablo yo de la situación de los abogados. ¿Hablas tú? Como tú quieras, tú eres el jefe. Por favor, no, por favor. Vale. Bueno, a ver, aquí en España, imagínate si cualquiera puede ser agente, cuanto menos un abogado, ¿no? Anteriormente, para hablar, porque parece que hay un antes y un después, ¿no? Del 2015. Bueno, lo que siempre ha venido diciendo el reglamento de la Federación Española es solamente vamos a exigir que sean agentes, bueno, solamente vamos a exigírselo a todo el mundo, con la excepción de si usted es abogado o si es pariente cercano, la mujer, el hijo, el hermano y tal. De hecho, yo como anécdota lo cuento, en el 2005, cuando yo empecé a trabajar en esto hace 17 años, yo me apunté para hacer el examen de agente. Y cuando me apunto para el examen para ser agente, me dan toda la normativa, empiezo a leer y cuando estoy estudiando, digo, ostras, si existe esta excepción, si soy abogada. Esto en realidad no me sirve para nada, ¿no? Porque hasta la misma federación me está excluyendo de aquí. Y efectivamente hice mi examen y después aprobé el examen y tal, pero decidí no registrarme porque, oye, directamente parecía que no lo necesitaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante si partimos, y lo más coherente, ¿no? Del punto anterior, que no le hace falta a nadie, pues parece ser que cuanto menos a un abogado. Yo creo que también es muy interesante la cuestión de Francia y de Portugal. En cuanto a los abogados también, porque, a ver, y esta mañana estaba hablando con Miguel Dávila, que bueno, pues es un abogado que aunque es peruano, es un abogado también que puede ejercer en Francia. Por eso yo digo siempre la importancia, ¿no? de estar asesorado localmente con el que sabe de verdad, que nosotros sabemos de lo nuestro y de nuestro país, y siempre hay que ir, yo creo que alguien local. Entonces me contaba Miguel que bueno, pues que en Francia, lo que hemos dicho antes, la profesión de agente está regulada en una norma pública, y aparte luego existe lo que parece que se llama la figura del abogado del mandatario deportivo, que bueno, pues que uno puede estar registrado dentro de su colegio, no tiene que estar registrado dentro de la federación. Y también muy interesante me parece el tema de Portugal, que antes no lo he comentado y voy a dar 2 líneas por encima. También contrastado con mi amigo Ricardo Cardoso, un súper experto en temas de agentes y en transferencias, abogado de grandes jugadores y representantes a nivel mundial. Y bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, de manera actual, la realidad es que en Portugal, aunque no hay una norma que es pública que lo regule, sí que es cierto que parece ser que la línea general es seguir lo que marca la federación y que no se pueden hacer operaciones al margen de eso. Respecto a los abogados, lo que me contaba es que el abogado puede cobrar por su asesoramiento en la operación, pero parece ser que una comisión como tal en la intermediación parece ser que no existe. Y me contaba también algo que es muy interesante, que hay algunas sentencias, es decir, cuando a alguien se le deben los honorarios, ¿no? Que siempre donde viene el conflicto, ¿es usted agente o no? Puede serlo o no, cuando se debe dinero, que es así, ¿no? Cuando está el negocio por medio. Parece ser que, bueno, dentro de la Federación de Portugal también hay un comité arbitrario, un comité arbitral, que por supuesto si usted no está registrado ni siquiera puede someterlo porque no van a admitir la causa. Y también parece ser que es cierto que en algunas ocasiones agentes no registrados, pero que han participado de manera efectiva en la transacción de un jugador, en la contratación de un jugador, parece ser que hay algunas sentencias que reconocen ese derecho y que, aun hablando de eso que tú hablabas, de el contrato no es válido, ¿vale? Pero el contrato no es válido, ¿de qué manera? Estamos hablando de un contrato nulo. Es nulo el contrato de la representación, es nulo también la operación que he hecho. La operación que he hecho desde mi nulidad sí que es válida, pero lo que no es válido es que yo cobre mis honorarios. Y yo creo que es un tema muy interesante y parece ser que efectivamente hay algunas sentencias que han reconocido por aplicar un poco la teoría de que no exista el enriquecimiento injusto. Y desde el punto de vista de los abogados,
ya te digo que me insistía en que el abogado sí puede cobrar por el servicio legal, pero no por la intermediación. Y yo creo que, bueno, pues con eso estaría un poco lo que yo tengo un poco conocimiento más profundamente claramente en España, y sobre todo las dos especialidades más cercanas que tenemos, que son España o sea, Portugal y Francia, donde existe esa limitación, y bueno, pues a rasgos generales sería eso. Y aparte que yo creo que son dos países muy, muy potentes en fútbol, ¿no? Y que se pueden tener como referencia. A mí ya te digo que el caso francés me parece bastante interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que Francia siempre es bastante interesante para todo, hasta para las cláusulas de rescisión, pero a mí, desde luego, si te pones a regularlo, por lo menos tienes que hacer un examen de aptitud que me parece fenomenal. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Ver el panorama en España y en los países ahí limítrofes. Y bueno, vamos a ver, no digo Argentina, en realidad cualquier país de América, supongo, y de España también. Este es un tema que Norberto, está acá presente, hola Norberto Uterelo, que él tiene siempre esta posición clarísima y siempre lo explica, del tema de las incumbencias. Estamos hablando del tema de abogados, ¿no es cierto? Abogados, dentro del paquete, agentes no licenciados. Fútbol. Reglamento de agentes, como explicaba Rosalía. Hasta el 2015 el reglamento decía abogados y familiares, determinada línea, hasta cierta línea, no eran agentes, no es que son agentes, sino que estás habilitado para realizar labores de agentes. Ese era un matiz muy importante, no podías utilizar la jurisdicción de FIFA ni nada, pero nadie iba a sancionar si utilizaban la labor de un abogado, los servicios de un abogado para firmar un contrato o la transferencia. Entonces, siguiendo la línea de lo que Norberto explica, vamos a ver cuál es el tema, la materia de los agentes para FIFA. Ya lo dijimos. Firma de contrato, renovación, transferencias. Digo para matizar, ¿no es cierto? Esperen que terminamos la historia de FIFA. FIFA hasta el 2015 tenía ese régimen. 2015, intermediarios. Se quitó esa autorización a los abogados. Era registrar como intermediario o nada. Octubre del año que viene. Va a haber un nuevo reglamento. FIFA, en todo este proceso, en sus declaraciones de máximas autoridades jurídicas, dijeron: no vamos a incorporar a los abogados como autorizados como agentes. No es el criterio, bla, bla, bla. Bueno, el otro día, hablando con Juan de Dios Crespo, nos dijo: bueno, la verdad es que no sé, lo están estudiando. Así que no sabemos lo que va a pasar. Dice, hoy, hasta que no esté el reglamento, no podemos hablar. Veremos a ver qué pasa. Volvemos a los abogados. Y sus tareas. Asesorar para la firma de un contrato, renovación de un contrato. Si esta no es la labor de un abogado, por favor díganos cuál es la labor de un abogado. Asesorar digamos, en los contenidos de un contrato, en la firma, es una actividad propia de abogado. Como decía Rosalía, no hace ninguna, no hay falta alguna que FIFA venga y me habilite o no me habilite. Y facturaremos como la prestación de servicios de abogados, no como agente. ¿Qué más da? Pero es una labor propia de abogado, no te pueden sacar. No pueden decir, no, abogado, a ver, es lo mismo que mañana, vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Para entender. El día de mañana viene FIFA y dice: bueno, para asesorar a un abogado, a un club o a un jugador, tiene que sacar la licencia de abogado de FIFA. ¿No es cierto? ¿Por qué? No, si usted no tiene una licencia de abogado de FIFA, no puede asesorar a un club. Es lo mismo. O sea, en una escala más baja, digamos, está regulando algo que no puede regular. Por tanto, respecto de contrato y nuevo contrato, punto. Eso lo hace el abogado, la FIFA lo autorice o no lo autorice. 2. Las transferencias. Y acá estamos de vuelta. Acá las transferencias, yo creo que hay como dos temas. Uno es asesorar en la redacción del contrato de transferencia. Bueno, otra vez volvemos. Labor del abogado. Clarísima. Así que tampoco ningún tipo de necesidad de autorización de nadie. Lo que quizá podríamos analizar, no estoy pronunciándome, no tengo idea, pero por lo menos es la labor comercial. Porque
el agente hace una labor comercial, obviamente, pongamos de buscar clubes con sus contactos profesionales, y esa labor no es propia del abogado, buscar clientes, buscarle un club a un jugador, ¿no es cierto? Entonces, eso es un matiz que no sé si entra dentro de las incumbencias del abogado, pero la verdad que es tan finito el tema. ¿Dónde está el límite de que estoy buscando un club o asesorarlo en la redacción del contrato de transferencia entre clubes? Por lo tanto, el paquete nos diría que claramente el abogado está habilitado a realizar estas labores por su propia naturaleza de su actividad, no porque necesite de FIFA una autorización. Bueno, llegado a este paso, me gustaría leer, hablando de lo que decía Rosalía, de Francia. Me llamó la atención una nota fíjense, un comunicado del 9 de junio del 2020. Lo voy a leer, son 5 renglones. ¿Saben quién lo emite? El Colegio de Abogados de París. El Colegio de Abogados de París dice: un abogado puede, en su calidad de representante deportivo, lo que dijo antes Rosalía, ejercer la actividad de poner en contacto a título oneroso las partes interesadas en cerrar un contrato o relativo al ejercicio remunerado de una actividad deportiva o de entrenamiento, o que prevé la firma de un contrato de trabajo que tenga por objeto el ejercicio remunerado de una actividad deportiva o de formación. O sea, el Colegio de Abogados, como dice en España, se mojó, se pronunció, dijo: pero acá no hay ninguna duda, nuestros matriculados van a poder ejercer la labor de agentes deportivos, ¿no? Las mismas labores. Bueno, nada, quería comentar este codo, y que quizá el día de mañana en nuestro colegio, bueno, no estaría mal quizá que hagamos algún tipo de comunicado de esta naturaleza. Norberto ya lo planteó también, el tema del colegio, el tema de las incumbencias, el tema de representación, pero bueno, es otro capítulo, ya se verá. Entonces, llegado a este punto, si te parece, Rosalía, hacemos las conclusiones y después damos el turno de preguntas. No sé si tienes ahí tus conclusiones. Vale, vamos. Bueno, a ver, yo creo que como conclusión general, en España, con total certeza uno no necesita estar registrado como agente de la Federación Española de Fútbol. Yo creo que no he comentado prácticamente nada del tema de FIFA. A mí me parece, porque siempre yo creo que sacamos las virtudes y los defectos de las cosas, ¿no? Y creo que FIFA, en este tema de dejarlo en el 2015, al final, y aunque a uno no le haga falta la licencia, yo creo que hay un punto en el que a nivel internacional, y ojalá que efectivamente ese reglamento salga adelante, no como está redactado, porque a mí me parece que ponerle un tope o decirle a uno cuánto tiene que cobrar en su trabajo me parece que es un exceso de todo, y creo que cuanto menos que venga de una institución así, ¿no? Lo que yo creo que es muy importante es que creo que está muy bien que estén haciendo un reglamento, porque yo creo que lo que decías tú al principio, cuando hacemos operaciones internacionales y hay clientes internacionales, tenemos una laguna, estamos indefensos y al final te tienes que ir a buscar un abogado local de fuera. Y yo creo que ese es uno de los grandes privilegios, y estoy hablando de FIFA, no a nivel local, ojo. Yo creo que una de las grandes fortunas que vamos a tener si sale adelante ese reglamento es que vamos a tener una cámara y un sitio donde acudir para poder reclamar y que a los agentes se les pueda pagar su trabajo, que lo ha dicho también muy bien Pablo, muchas veces es una figura que parece el malo de la película, y yo de tantos años reclamando dinero que se le debe a los agentes, dices, la fama muchas veces está merecida, pero muchas veces no se pone el ojo a quienes se aprovechan de ese trabajo y no lo pagan, porque al final, y todo el mundo lo ve así, nada, es que tú has hecho 2 llamadas y esto te ha costado 15 minutos. Bueno, pues sí, pero a lo mejor me ha llevado 20 años tener un teléfono, dar con la persona concreta, y al final me has contratado para esto y tienes un vínculo conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, ojalá que salga adelante ese reglamento, sí que creo que hay un exceso sin ningún tipo de sentido, que yo creo que es lo que verdaderamente está limitando y retrasando, porque yo creo que desde la globalidad y todo el mundo de los agentes se han echado encima de esto, desde los más pequeños hasta los más altos, es decir, ¿qué estáis haciendo diciéndonos que solamente podemos cobrar un 3%?
pero creo que de verdad que ya es algo súper necesario, pero creo que es algo necesario de verdad a nivel internacional, porque tengamos un sitio donde acudir a hacer las reclamaciones, ¿no? Yo no quería cerrar tampoco sin contar bueno, un caso muy reciente que hemos tenido nosotros en el despacho, que además es muy particular porque nos han aplicado esa normativa de FIFA que todavía no, ni siquiera es vigente, ¿no? Y bueno, ha sido un caso especialmente difícil, se trataba de un agente que no estaba registrado, que yo creo que para muestra un botón, ¿no? Todas las sentencias que ni siquiera exigen para condenar al pago al jugador, al club, de las deudas que tiene, que esté registrado. Era un caso especialmente difícil también porque bueno, no había un pacto escrito, ni un contrato, ni un email, ni un WhatsApp, no había absolutamente nada de las condiciones, lo único que había habido era una conversación telefónica donde la gente le dice al jugador: oye, te voy a buscar un club y por lo que te traiga el 10% de tu salario. Era un jugador español que se le llevó a un club de Grecia. En el último minuto, después de hecha toda la negociación, se deshace de él, se va para allá solo, efectivamente se firma el contrato y bueno, pues cuando llega el momento de pagar es: yo no quiero saber nada, que te pague el club, etcétera, ¿no? Yo creo que la historia, que no sabemos todos mucho, fue un caso especialmente complicado, un complicado de prueba y sobre todo de aplicación, ¿no? Que es: oye, podemos demostrar al 100% que el trabajo está hecho, pero ¿cuánto cobramos? Y bueno, yo creo que ahí creo que hemos sentado un precedente que es en audiencia provincial de Gijón, y además ya es completamente firme, se ha aplicado el 3% de un reglamento que todavía no está vigente, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista jurídico es sumamente interesante tenerlo por lo menos como un criterio orientador. Y bueno, en definitiva, yo creo que para concluir, es eso, ¿no? Un poco que los agentes miren mucho qué beneficios les da estar registrado, qué es lo que va a pasar a partir de ahora si efectivamente existe esa normativa por FIFA. Yo a nivel local siempre, cuando los clientes me lo dicen, me lo preguntan, ¿qué beneficios tiene esto? Bueno, pues para mí los beneficios que tiene estar registrado, por lo menos en España, son muy escasos. Es solamente que puedas ir a un comité al que a mí particularmente no me gusta ir, me gusta ir más a los tribunales, pero creo que a nivel internacional, cuando uno haga operaciones internacionales, es una garantía de cobro que puedas tener una licencia, si finalmente es a nivel internacional, registrar todos tus contratos y que finalmente tengas un sitio donde puedas acudir a poder cobrar, ¿no? Que al final una de las grandes fuerzas que tienen las federaciones es que cuando tienes un jugador con una licencia federativa, o cobras, porque si no se sanciona al jugador o se sanciona al club, y yo creo que ese es uno de los grandes privilegios y grandes ventajas. Entonces, hasta como recomendación final, yo creo que si finalmente sale ese reglamento de FIFA, es buena cosa que uno se pueda registrar a nivel internacional, más que nada para tener una seguridad y una garantía de proteger el dinero y el trabajo. Muchas gracias, Rosalía. Clarísimo, y coincido palabra por palabra con tus conclusiones, porque la práctica entiendo que también es así. Yo creo que el tema puntual que estuvimos hoy analizando, los agentes intermediarios, representantes no licenciados, no registrados federativamente, es un tema muy difícil de regular, ¿no? O sea, el tema de agentes en general es muy difícil, porque la Federación Internacional que lo regule tiene que garantizar derechos en las legislaciones nacionales, el derecho de las partes, la libertad de contratación. Son muchos temas que es muy difícil que cierre en forma perfecta esa regulación. Siempre hay un punto que va a haber una fuga jurídica, a lo que hay que acercarse lo máximo posible a que conforme a todas las partes y que se ajuste a derecho, ¿no? Yo doy por hecho que no puede cerrar todo, pero bueno, esperemos a ver el nuevo reglamento, que estuvo muy trabajado, así que, y la verdad que los agentes han hecho un lobby importante para que se los escuche. FIFA ya tenía bajada el martillo de una forma, hicieron un lobby que empezó con: voy a ir a la justicia ordinaria. Ah, ¿vas a ir a la justicia ordinaria? Bueno, veremos. Entonces, y ahí los empezaron a escuchar. Tema muy difícil. Coincido absolutamente, Rosaria, que hay que regular esta materia, porque si no es un caos terrible. Este mercado, sin regulación alguna,
digamos, puede ser un canibalismo, ya es un canibalismo importante en ese mercado, que uno se traga al otro, una gente contra el otro, los jugadores a veces no cumplen. Mejor una regulación lo más seria y que abarque a todas las opciones posibles. Ahora veremos. A la pregunta que hicimos, ¿es válido el contrato de este agente no licenciado? La respuesta parece que no hay duda. Después un juez dirá lo que diga, pero jurídicamente no debería haber duda. El contrato es válido, se le debería reconocer sus honorarios. Ahora, también es cierto, hay una sentencia antigua de España, del 2008, si no recuerdo mal, de Valladolid, que me parece que hizo un esquema, un razonamiento igual que el que acaba de decir Rosalía, muy interesante, porque dijo, mirá, el Código Civil está por encima de cualquier reglamento federativo. Por lo tanto, por supuesto que es válido este contrato. Eso sí, no quita que la federación sancione disciplinariamente al jugador o al club que contrató servicios de un agente no licenciado. O sea, le pasa la pelota, mira, el contrato es válido. Ahora, si quiere asumir el riesgo de una sanción federativa, el club o el jugador que lo contrató, problema de él, y no es un tema que a mí como justicia ordinaria me tenga que meter. Es un problema federativo. Entonces, esto va en la línea de lo que decía Rosalía, de cómo cierra el círculo. El punto para mí es que a la figura del agente licenciado se le agregue valor, ¿no es cierto? El valor que tiene que estar en favor del agente y en favor de su cliente. ¿Qué beneficio tiene un cliente, un club o un jugador que contrata un agente licenciado? Bueno, sabe que no va a correr peligro de sanciones, sabiendo también que esa sanción es casi imposible que alguien te vaya a ver, porque jamás en la historia he escuchado que es una potencialidad muy potencial, o sea, casi en la práctica inexistente. Así que eso un jugador no se lo cuestionaría. Sí creo que en la práctica algunos clubes, en algunos temas, evaden dinero, hacen todo lo que quieren, pero a veces son formalmente impolutos. Entonces, los grandes clubes, sobre todo europeos, te dicen, no es un agente licenciado, no puedo trabajar con ustedes. Así que no, en esta mesa no se sienta. Usted no puede representar a un jugador porque no es un agente licenciado. Es el riesgo que podés correr, ¿no? Como un agente no licenciado. No todos, pero algunos clubes sí que te ponen ahí una barrera si no sos un agente licenciado. Los ingleses, o sea, no es fácil entrar a esos mercados si no tenés la licencia de agente. Y como decía Rosalía, visto desde el punto de vista de la gente, de decir, bueno, nosotros tenemos un cliente, ¿qué le aconsejás? Que haga el proceso de la licencia o no. ¿De qué le sirve? Bueno, y has dado, me parece, coincido, 100% de cuál es el beneficio que es absoluto. Sobre todo si tenés un cliente de otro país, ¿no es cierto? Aquí hay que dividir cuál es tu realidad. Si tú tienes algún cliente que esté afuera, entonces, digamos, ineludible meterse dentro del esquema federativo, porque tienes, a partir de cuando salga, la Cámara de Agentes que te va a resolver estos temas desde tu estudio, de tu lugar tranquilo, en tu propio idioma, y es una tranquilidad. Pero no solo alguien que te lo resuelva, sino también que te lo, entre comillas, ejecute. Como decías antes, no te paga, entonces habrá las sanciones económicas al jugador, entonces tenés el círculo cerrado, es imprescindible. Ahora, si tus clientes son del ámbito nacional, entonces, y sabiendo que el único beneficio que te da es tener una jurisdicción interesante, adecuada, confiable, bueno, hay que ver en cada federación qué es lo que tenés al respecto. En Argentina está el órgano de resolución de litigios, el AFA. Bueno, cada uno verá si le da confianza o no le da confianza ese tipo de tribunal. Yo siempre decimos lo mismo, que en este caso de un agente no licenciado, yo pondría como tribunal o la justicia ordinaria o como tribunal arbitral el de ALADE. Tribunal arbitral que está constituido, que tiene su funcionamiento y que es un lugar justamente que está en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque va a ser rápido,
y está compuesto por profesionales especializados en la materia. Entonces, en el ámbito argentino estamos hablando, ¿no? Si no sos agente licenciado, estaría muy bueno que en tu contrato pongas este tribunal. Caso contrario, la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, hay que analizar qué le conviene a tu cliente. Pero, y para cerrar, yo creo que no está bueno que estos agentes no licenciados estén fuera del sistema. Yo pienso que habría que tener hacer un ejercicio de imaginación, de negociación, que permitas incorporar a estos agentes de media dedicación, digamos, y decir, bueno, por ejemplo, estoy tirando algo que, digamos, eso hay que analizarlo, estudiarlo. Decir, bueno, estos intermediarios que tienen hasta 10 contratos, hasta 10 clientes, por decir algo, ¿no? Obviamente es solamente tirar la piedra para empezar a estudiarlo. 10 clientes y que registre esos contratos, va a ser un agente con una categoría determinada y con unas características determinadas, ¿no es cierto? Para no dejarlos afuera, porque no está bueno que estén fuera del sistema tampoco, ni por ellos ni por sus clientes, ¿cierto? Así que bueno, este es un poquito el cierre y como decíamos también esperemos que el nuevo reglamento de agentes incorpore otra vez a los familiares y a los abogados como puedan realizar estas labores. Obviamente que no lo necesitamos para hacer nuestra tarea, pero bueno, sí está mejor. Así que bueno, quedamos para las preguntas. Perfecto. Sí, había, no sé si lo conoces al doctor Norberto Utorelo, que aprovecho para saludarlo. No, había dicho que el fallo Simón contra Gimnasia es claro. Si lo podrías comentar, Ricardo. Sí, pasa que el tema de Simón es un fallo que tenía un poco la representación y un poco el tema de los beneficios económicos, ¿no? Entonces, el juzgado admitió el derecho de Simón, o sea, llegó a la Suprema Corte de Buenos Aires este asunto y le reconoce el derecho. No dejó tan claro la fase intermediaria, ¿no? Pero él sí que es un agente licenciado, Simón. Así que en este tema puntual no le afectó esa sentencia. Así que fue una sentencia muy importante por los criterios. El criterio es, a ver, yo estoy fuera del sistema para tener los beneficios económicos, derechos económicos. Me corresponden igual, ¿cierto? Que es el otro debate. El tema del reglamento FIFA, a mi entender, hay dos grandes cuestiones que generan un conflicto cuando no estás dentro del sistema. Cuando cedes los beneficios o derechos económicos son terceros, en teoría prohibido, y ahí empieza otro debate, pero el esquema, la estructura jurídica es la misma que para los agentes no licenciados, ¿no? ¿Hasta qué punto? Estos dos temas los puede reglamentar la FIFA, y en caso que se celebren igual estos contratos, ¿son válidos? Sí, claro que son válidos, cualquiera de los dos. Creo que este es un poco el espíritu de lo de Simón. Perfecto, claro. Otra pregunta del doctor Emilio Matera, que también aprovecho para saludarlo. Pregunta si no es contradictorio esperar o promover una regulación que ya prevé todos los códigos nacionales. Rosalía, contestas tuyo. Bueno, desde mi punto de vista, es por lo que hemos explicado, es decir, estamos esperando algo internacional para cuando tenemos problemas internacionales. Es específicamente eso. Es decir, aquí en España, yo por ejemplo, sé que puedo ir a un tribunal civil normal y si quiero tengo un agente registrado y me voy al órgano de la federación. El problema que solamente podemos solucionar con una regulación internacional es cuando tenemos clientes internacionales, estamos prestando un servicio a un cliente internacional, ya sea un jugador o un club, y no tengo un sitio donde poder acudir, me tengo que ir a buscar, en ese caso, a un abogado que sea local, que me explicará. Recientemente nosotros tenemos un caso en Reino Unido, pues lógicamente tenemos que ir a buscar a un agente local y ya decidiremos a ver si nos vamos a un tribunal civil de Reino Unido, si nos vamos a la Federación de Fútbol o incluso porque en el contrato tenemos el sometimiento al TAS o a ver qué hacemos. Entonces, si tuviéramos efectivamente una reglamentación internacional que nos ofrezca el beneficio de un órgano internacional donde someter las cuestiones, previa inscripción del contrato, claro está, es el gran beneficio que estamos esperando. Por eso no es una incongruencia, lo necesitamos como agua de mayo para operaciones internacionales con clientes internacionales. Perfecto.
Roberto Braccini puso ahí en el chat que se puede agregar sobre agentes deportivos de otros deportes que no son populares, por ejemplo en béisbol o softball, que hay talentos que requieren hoy representación. El softball, por ejemplo, tiene atletas argentinos, campeones del mundo, y cada vez son más requeridos por clubes del mundo. Negociar buenas condiciones es crucial para prestigiarlos. Y después no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguno, vamos a esperar un poquito, porque por ahí, como eran al final las preguntas. Yo, mientras tanto, Pablo, si me dejas, Dale. me gustaría, porque de esto se escribe mucho, y ahora mismo va a salir ya mismo un libro que está escribiendo Luis Marinita, que define todo esto súper bien, hace un análisis incluso internacional. Yo no lo sabía, pero hablando ayer con él, me dijo que, yo no lo sé, pero que a nivel internacional todas las federaciones tienen regulada la figura de la gente. Y creo, la verdad, que va a salir un libro muy interesante para todos. Analiza también la sentencia esta del Tribunal de la Unión Europea. Y la verdad es que yo creo que regular una profesión, de verdad, a mí me parece un exceso de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, los que somos abogados, oye, tú te tiras 4 o 5 años en la universidad capacitándote para que tengas conocimientos, pero no para que te digan cuáles son tus límites en una actividad. O sea, a mí, no sé, esto yo que lo comparo mucho con las intermediaciones que se hacen de real estate, de inmobiliario, al final son intermediaciones, y yo creo que ponerte a regular una profesión es una cosa y una capacitación es otra. Yo comparto mucho la capacitación, pero regular una profesión yo creo que es un tema muy delicado con todos los principios generales del derecho. No sé, yo lo veo así. Lo que pasa es que creo que lo tenemos tan normalizado. Lleva como toda la vida, y lo que parece que lleva toda la vida es lo normal y a lo que estamos acostumbrados, parece que está bien, pero yo creo que hay que analizarlo siempre desde un punto de vista sencillo y simple. Los principios generales del derecho son fundamentales, ¿no? El pacta sunt servanda, los pactos están para cumplirlos. Cuando haces una actividad que no es ilegal, yo creo que muchas veces generamos un debate, lógicamente que tiene sus intereses detrás, ¿no? Pero yo creo que muchas veces la cuestión es mucho más sencilla. Se está haciendo un trabajo que es legal y uno tiene que cobrar por el trabajo que hace, ¿no? Yo, si me permitís, Pablo, Dale. responder lo de Roberto, está enlazado a lo que decía Emilio. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, todo, como Rosalía explicaba, todo está en los códigos civil y comercial en nuestro caso, los contratos de mandato, locación de servicio, el que fuera. Perfecto. Lo que tenemos es que estos contratos generales pueden tener una regulación específica. Dentro de ese contexto, determinadas características por su especificidad, por su tipo de actividad concreta. Entonces, algunas federaciones, volvemos, con o sin justa causa o competencia, los regulan. Entonces, hay muchos deportes que no tienen esa regulación específica. Entonces, si no tiene esa regulación específica, no cabe la menor duda que lo que vamos a aplicar es el Código Civil y Comercial. Si hay gente de softball que empiezan a ver talentos y los tienen que representar, nada, se va a regir el vínculo a través de cualquiera de los contratos ajustados del Código Civil y Comercial. El tema es, como decía Rosalía, si hay internacionalidad del conflicto. Bueno, ahí nada, que buscar un abogado en la zona. Si tu cliente es argentino, vas a fijar la competencia y la normativa argentina. Así que lo que pasa en los otros deportes, que no tienen un régimen especial, listo, Código Civil y Comercial. Y otra Perfecto. cosa que yo quería comentar, Sí, sí. muchas veces cuando hacemos operaciones, y me ha venido a la cabeza por lo que ha dicho Ricardo, una cosa es el porcentaje que nosotros estamos pactando con nuestro cliente, con el club o con el jugador. Y otra cosa, que es donde verdaderamente está el negocio de todo, que es la firma de los derechos económicos derivados de los federativos, donde principalmente el principal beneficiario es el agente y es el club. Y esto es así. O sea, y yo creo que muchas veces el club es el primero que no está interesado ni en saber que me están prohibiendo desde FIFA, ni en pedirte ningún tipo de requerimiento que encima me puede perjudicar a mí.
Y yo creo que de verdad, por ser muy realistas con la situación, el verdadero negocio está ahí. O sea... Exactamente. Perfecto. Hacía referencia a un fallo reciente en España con respecto a un agente, y ahí pregunta el doctor Héctor Breckman, en el caso español, cuando regularon el 3% como retribución sobre conceptos de cálculo, ¿sobre qué concepto se calculó? La Sí, pregunta va si es sobre la retribución del jugador, por cualquier rubro, etcétera. O sea, ¿cuál fue el sí, concepto? fue por el valor total del contrato. Valor total de contrato. Y además, Perfecto. mira, nosotros estábamos pidiendo el 10% para contar más, con más detalle todas las dificultades que tuvimos en el caso, porque bueno, al final como esto, como todo, es un tema de prueba, ¿no? Nosotros empezamos pidiendo el 10% porque es lo que hablaron, porque es lo que normalmente nuestro cliente cobra siempre. De hecho, nosotros intentamos invocar el uso y la costumbre como fuente del derecho, que lo es, metiendo otros contratos de representación del jugador. Y bueno, nos dijeron bueno, que nada hacía tener un indicio de que efectivamente se hubiera pactado eso, y que lo único que era viable para aplicar, o el único criterio orientador que había dentro de esta profesión, aunque yo creo que si uno echa mano de la jurisprudencia se ve que el 10% es algo que es muy normal, es verdad que como hay una libertad de pacto, pues uno pacta lo que quiere. Y bueno, yo creo que aquí fueron un poco a lo seguro por tener algo que fuera orientativo, y fue por el valor total del contrato, que nosotros no pudimos aportar, porque ya digo que pudimos demostrar todo el trabajo hecho por el agente, pero 2 días antes de pronto se cortó la comunicación, no había comunicación más entre el jugador y el agente, y no sabemos qué es lo que firmó. Sí sabemos qué es lo que negoció. Inicialmente nosotros estábamos pidiendo el porcentaje de lo que él negoció, lógicamente pidiendo procesalmente en su momento oportuno cuál fue el contrato que finalmente se firmó, y efectivamente ganamos lo que efectivamente ganó el jugador. Perfecto, y claro, además. La pregunta de Leandro Ferreira dice: ¿el nuevo reglamento se refiere en algún punto a la tarea del agente de un menor de edad o se deja librado al Código Civil y Comercial de la Nación? Gracias. Esta creo que va para Ricardo, ¿no? Porque está hablando Sí, de... el tema es el siguiente. La FIFA ahí tiene un tema con la cuestión de los menores. Estaban tratando de imponer que no se le cobren honorarios cuando el agente representa. En el nuevo reglamento está previsto eso, que no debe pagar honorarios a la gente mientras sea menor de edad. Y ahí empieza todo el problema. Entonces, si el contrato lo firmó a los 17 por 4 años, ¿no va a cobrar nada del contrato de la gente o no va a cobrar solo hasta que sea mayor de edad? Y esto nos trae en otro tema que analizamos muchas veces, es ¿quién va a firmar ese contrato del menor de edad, por ejemplo, para la firma del primer contrato? ¿Los padres, digamos, de ejercicio de la responsabilidad parental, ese contrato de representación, ¿no es cierto? Tiene 17 el chico, firma un contrato con digamos, para seguir la dinámica del tema de hoy, con alguien, un mandato, un contrato de locación de servicios por 3 años con alguien que no es un agente licenciado. Bueno, ahí, en teoría, la prohibición que va a poner FIFA no entra, porque no se aplica ese reglamento, así que iríamos por el Código Civil y Comercial, y entiendo que, digamos, hay un compromiso de los padres que el tema de debate es, ¿puede comprometer al menor más allá de los 18 años? ¿Puede firmar un contrato de 3 años de representación con un agente? No, no, porque los padres tienen 17, estamos hablando del menor, ¿no? Puede hasta los 18, los puede comprometer un año. Todo lo que exceda ese plazo, si no lo confirma el menor, es lo mismo que nada. Así que no sé si está respondida la pregunta. ¿No? Creo que, bueno, ese es un poco el... Perfecto. Ahí hay un comentario de Emilio Matera, en función de lo que venías hablando antes, que entiende que los más necesitados de la regulación son aquellos que no son profesionales de derecho, o sea, que no son abogados, o sea, que como bien dice Rosalía, no es posible querer regular una profesión. Después hay una pregunta de Gustavo Franco, que agradece por el espacio, y dice que le sucedió que varios jugadores de fútbol sala le pidieron asesoramiento para poder salir,
de algunos clubes hacia Europa, pero en Argentina no está muy claro ni regulado el tema contratos. ¿Qué pueden aportarle en ese sentido? Gracias otra vez, dice Gustavo Franco. Bueno, esto, no sé, Rosalía, digamos, va a ser lo mismo en cualquier país esta situación. Como el reglamento nuevo de FIFA no hable también del fútbol sala, porque veremos que incorpora el nuevo reglamento, si no es lo mismo que dijimos antes, si no lo incorpora, vamos al Código Civil y Comercial y ahí, digamos, redactarás un contrato de esa naturaleza y, digamos, no hay mucho más de distinto para decir que para jugadores de deportes que no tienen una regulación federativa. No hay más que eso, me parece. Perfecto, pero no tenemos preguntas en el chat. Bueno, como siempre te agradezco, Ricardo, te agradezco, Rosalía. No sé si quieren cerrar con algún comentario, y si no, vamos a ir cerrando el Zoom, porque estamos Yo sobre nada, la hora. agradecer a vosotros la invitación y ha sido un placer estar con grandes amigos y en este espacio con, bueno, pues todos los asistentes y de un tema que es muy interesante. Yo creo que se debería hablar más de estas cosas y desde el punto de vista, sobre todo con la realidad en la mano y de una forma objetiva. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por el interés. Bueno, yo igual, gracias por el placer de compartir con Rosalía el encuentro, contigo Pablo y con cada uno de los asistentes, que los conozco, creo que casi todos conozco a muchos, y que son grandes profesionales o se están capacitando. Así que nada, vamos compartiendo conocimientos y fue un gusto muy grande. Bueno, obviamente yo les agradezco a ustedes dos, que son dos de los profesionales más reconocidos en el mundo del derecho deportivo, y aprovecho para pasar un aviso parroquial, porque obviamente el instituto sigue trabajando, y el próximo martes 27 de septiembre vamos a tener una charla sobre daños en el deporte, o sea, los reclamos por lesiones, ART y ese tipo de cuestiones. Va a estar a cargo del doctor Fernando García Pouso, así que esté interesado, se puede inscribir a través del mail de cpacf.org.ar, que es el mismo mail con el cual se inscribieron. Así que bueno, esperemos tener la concurrencia. La concurrencia de hoy ha sido masiva y además internacional, porque por lo que conozco ha habido profesionales de muchos lugares de Latinoamérica. Así que obviamente muchísimas gracias nuevamente y espero verlos el próximo 27 de septiembre. Chau, chau.